Nunca terminamos el podcast. Conversaciones para crecer, sanar y vivir. Este es un espacio para hacer una pausa, respirar y mirarnos con honestidad. Aquí no venimos a tener todas las respuestas, sino a hacernos mejores preguntas. A reconocer nuestras heridas, nuestros aprendizajes, nuestras contradicciones y también nuestra esperanza. Crecer no es llegar a una meta, sanar no es borrar el pasado. Vivir no es solo sobrevivir. Todo es un proceso y todo está en movimiento. Porque nunca terminamos de conocernos, nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de reconstruirnos. Este espacio es para ti, para tu historia y para tu camino. Nunca terminamos el podcast. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Nunca Terminamos el Podcast. Hoy queremos compartir un tema muy interesante para nosotros que abarca la relación con las personas tal vez más cercanas que tenemos, que son los papás, papá y mamá. Muchas veces hablamos de la importancia de revisar las relaciones con papá y mamá para poder construir también relaciones justas, prósperas y bonitas en la adultez. Entonces hoy vamos a tocar un poco ese tema. Sí, me emociona hablar de este tema porque creo que es algo que también a nosotros lo hemos visto a punto de necesidad personal, ¿no? Que hemos tenido que trabajar a nivel personal, pero también dentro del acompañamiento yo me escucho y creo que es una moda que escuchamos. Hay ciertas cosas que se vuelven una moda, ¿no? Una de las cosas que hablamos o que hemos escuchado últimamente es sanar mi niño interior. Y hay muchas personas que yo escucho que andan buscando algún taller, que quieren ir a constelar, que quieren como una fórmula mágica donde puedan ir y más que sanar, a veces creo yo que de aquí parte el diálogo, es como resetear y borrar todo aquello que nos lastimó. Para empezar, yo creo que esa me parece que es una promoción y una charlatanería, y que podría ser también, por otro lado, algo muy peligroso. O sea, qué peligroso que aquello que la vida ya me dio como una experiencia para ser más cuidadoso, para saber ser más cauteloso al momento de decidir, al momento de confiar, tú decías como que se vaya de tu mente. Entonces, claro que las cosas que duelen, em, pues quisiéramos que no estén presentes. Pero el sanar también viene de acomodar en espacios vulnerables, en espacios mucho más acogibles, ¿no? Con herramientas que nos permitan poder continuar en el proceso. Entonces, creo que de aquí viene esta plática y bueno, no sé, Pablo, para ti, ¿qué cuando tú piensas en perdonar, en soltar, qué es lo que te funciona? ¿Qué es lo por lo que has pasado, Pablo? Bueno, primero me gustaría decir que esto sobre el niño interior, cómo es sanar al niño interior, yo creo que es más como un llamado a trabajar en el adulto herido. Ujú, ¿No? Porque siempre estamos como en este lugar de decir, no, es que yo en mi infancia pasé por muchas cosas y yo creo que en efecto pasamos por muchas cosas, pero toda esa infancia finalmente también ha hecho que seamos pues personas funcionales, ¿no? Que ujú, hemos sido personas también amadas, que seguramente hubo momentos de la infancia en los cuales pudimos necesitar requerir otras cosas, pero también seguramente estamos aquí porque hubo un adulto que nos cuidó, ¿no? Yo recuerdo alguna vez durante mi maestría una profesora decía como que necesita un niño para crecer bien. ujú. Y pues todos decíamos algo diferente y finalmente ella decía como el niño necesita una persona, solo una persona que le cuide y lo proteja y esté para él. Y yo creo que finalmente si hemos llegado a la etapa de la adultez fue porque hubo un adulto que estuvo ahí, entonces yo diría que más que a veces trabajar en ese niño herido del que a veces también tenemos recuerdos muy borrosos, porque la memoria se va reconstruyendo todo el tiempo y muy seguramente lo que tu hermana recuerda no es lo mismo que tú Ujú, recuerdas, aunque hayan vivido en la misma casa y con los mismos papás. Entonces, a veces ese trabajar y sanar al niño herido no es más que ujú. reflexionar sobre como adulto qué es lo que necesito en este momento y por qué le estoy como
tirando tanto a ese pequeño el que muy probablemente no recuerdo muchas cosas con la suficiente claridad. La pregunta era, Sí, básicamente, ¿qué es lo que tú has hecho o qué te ha dentro de tu intento de trabajar soltar, qué es lo que qué es lo que tú has trabajado? yo creo que el punto de partida ha sido reconocer que los adultos que estuvieron para mí tenían también sus vidas propias, sus contextos propios, sus historias propias Ujú, y sus limitaciones. Entonces, creo que a mí me ha hecho muy bien, no para justificar, sino para reconocer, entender el contexto en el que crecieron mi papá y mi mamá. Saber que, pues, como que infancia tuvieron, si fueron expuestos a situaciones de violencia y también desde ese punto reconocer que ellos me dieron a mí mucho más de lo que ellos recibieron, que tal vez no era lo que yo necesitaba, yo pude haber tenido unas necesidades diferentes y me habría gustado que ellos suplieran como de otras maneras pues, como su presencia, que ujú, estuvieran de otra forma, pero aún con eso reconocer que con toda su historia, con todas sus carencias y también con toda su muchosidad, como pudieron, hicieron un gran trabajo y lo siguen haciendo, y siguen trabajando en ellos mismos. Y esto me lleva también a pensar eso, que tenían unas limitaciones y que finalmente creo que nosotros estamos en una época en la que la terapia es bien vista, está muy, pues, como socialmente aceptado que te acompañes con un ujú, terapeuta si necesitas ayuda, pero en la época de mis papás no había ni los recursos económicos ni las facilidades para acceder a terapia, por ejemplo, que se tienen ahora. Yo sé que mis papás no fueron a un taller de formación para ser papás, sé que vivían muy preocupados por el día a día y por pagar las cuentas a un punto en el que a veces se hizo difícil como reflexionar cada día sobre lo que estaban haciendo correcta o incorrectamente sobre ser papás. Entonces yo creo que a mí principalmente lo que más me ha ayudado es verlos como seres humanos con sus aciertos y sus desaciertos. ujú. En tu caso, ¿cómo se ha dado? Em, yo creo que en mi caso, una de las cosas que reconozco hoy en día, y que he estado trabajando mucho, fue en intentar poder rescatar a todo mundo de lo que a lo mejor no me pude rescatar a mí. Y lo quiero mencionar así porque a veces dentro de los intentos de sanar también hay situaciones que, lejos de sanar, vuelven la herida más profunda. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Alguien que perdió a su hijo y ahora no sé, perdió a su hijo o su hijo está desaparecido y entonces se vuelve una persona promotora que busca pues rescatar y luchar y ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares, pero es demasiado doloroso porque la herida sigue, ¿no? Y se está perpetuando. Personas que a lo mejor han pasado por violencia doméstica y a lo mejor no tienen una preparación o no tienen como este balance, ¿no? De evitar la fatiga por compasión y están ayudando a otras mujeres o a otras personas con la herida abierta para salir de su situación. Y a veces como profesionales que atendemos la salud emocional, pues también hacemos un poco esto, ¿no? Como que nos volvemos rescatistas de todo el mundo, nos volvemos superhéroes. De hecho, nosotros cuando nos graduamos de la maestría, mis compañeros decidieron que la fotografía grupal iba a ser vestido de superhéroes. Entonces, porque nosotros, pues, asumimos con responsabilidad y con amor nuestra labor, pero también esto puede ser un poco peligroso, porque ¿cuál es la vida personal de un superhéroe? ¿Qué pasa con Batman? ¿Qué pasa con Spider-Man? No ¿Qué sé. pasa con todos estos? Yo te lo puedo compartir. No tienen, ¿no? No tienen una vida. Iron Man se está separando de su esposa. Spider-Man está luchando por asegurar que no se sepa cuál es su verdadera identidad. Batman está solo. Y creo que pasa mucho esto cuando intentas ser un superhéroe, ¿no? La Liga de la Injusticia. Al- Cuando tú tratas de salvar a los demás, a veces te olvidas de ti mismo y como que es como estarle poniendo un curita y otro curita encima de, de la herida y la herida a veces toca aceptarla, ¿no? O sea, hay cosas que forman parte de nuestra vida y el hecho de que yo no esté viendo lo que me lastima, no significa que ya no vaya a doler, ¿no? O el hecho de que yo esté de alguna manera como
motivando o sensibilizando mi oído, mi vista o cualquier cosa en dejar de ver lo que a mí me está lastimando. Y yo pensaba, cuando pensamos en el niño interior, en el niño, en las heridas de la infancia, me imagino que es como a veces un ser imaginario, ¿no? Porque a veces no es real que yo cargo con ciertas heridas, pero a veces me caso con ciertas heridas que yo creo que tuve, ¿no? Y, y entonces estamos cargando y llenando de ideas a un ser que a lo mejor ni siquiera vivió eso, pero yo lo fui creando y construyendo, como de culpar a alguien más o de culpar a la vida misma de lo que a mí me está pasando. Y una imposibilidad de poder ponerle etiqueta a esto que el día de hoy me duele y me lastima. O sea, no es como el niño interior, el niño herido, las heridas de la infancia sí pasaron durante la infancia, pero al día de hoy es cuando me están causando un conflicto. Entonces tengo que trabajar con el Daniel del día de hoy. Tengo que abordar y tengo que rescatar a Daniel mismo, hoy mismo, no al del pasado, ¿no? Porque el del pasado ya es un sobreviviente. Entonces, em, yo platicaba un poquito, ¿no? De tú a veces ayudas, pero a veces tú estás, no sé cuántas veces a lo mejor hemos grabado este podcast y tú dices como, ay, no quiero, ¿no? Estoy cansada, estoy agotada, pero aquí está Dani con la energía, ¿no? O no le voy a quedar mal a mi pareja y voy a salir a cenar. Y hacemos a veces tantas cosas por los demás y a veces nos cuesta mucho hacerlas por nosotros mismos o para nosotros. Sí, yo añadiría que hay personas que nos amaron mucho, pero aún con ese amor nos hicieron daño Ujú, y que la rabia también es parte de ese proceso, ¿no? Como entonces tampoco todo lo que vivimos nos lo imaginamos, ¿no? Hay cosas que pasaron sí, y que, y pues que tiene sentido que uno esté enojado por cosas que sucedieron y que le han afectado a uno en el transcurso de su vida. Yo creo que esa rabia es buena para reconocer qué fue lo que pasó, reconocer si hubo injusticia, si hubo abandono y ujú, cómo esas cosas que pasaron me afectan al día de hoy. Y yo creo que al final esta pregunta de ¿hubo injusticia? ¿Hubo abandono? ¿Qué es lo que tanto me duele de esa infancia que tuve? No busca culpar o señalar ujú, a otros por lo que nos pudo haber pasado, sino reconocer cómo esas cosas juegan un papel en nuestra vida el día de hoy y cómo podemos hacernos responsables justamente de esas cosas que dolieron, cómo afectan nuestras relaciones con los demás, nuestra relación de pareja, la relación con los hijos, la relación con los amigos. Y yo creo que al final ese podría ser esa podría ser la tarea que viene a jugar el enojo, la rabia frente a lo injusto que pudo haber sido un escenario durante la niñez. Y añadiría también que, yo creo que hay cosas que si se superaron, se pueden perdonar. Es decir, si se superaron, me refiero a, en tiempo y actitud. ujú, Entonces yo podría estar diciendo, no, la mamá no estuvo muy presente, el papá no estuvo muy presente o estas cosas pasaron, ujú. pero pasaron. Sí. Sí, tiene esta acción terminó, inició y se acabó en el pasado. Pero cuando estas situaciones siguen reproduciéndose en la vida, es mucho más difícil tomar medidas porque algo que te puede pasar es como que decides que elaboras tu proceso y vas a terapia y yo antes he dicho eso, ¿no? Entonces, ay, quiero sanar relación con esta persona en mi vida y vas a la terapia, y vas al chamán, y vas a la iglesia, y entonces buscas todas las formas, y cada 6 meses estás sanando un proceso Ujú, que no termina de como de funcionar, porque la herida está presente y porque la persona sigue ejerciendo daño sobre ti. Entonces puedes decir, no, yo voy a perdonar a mi esposo por ejercer violencia uy, doméstica, pero entonces hoy otra vez llego a la casa y otra vez hoy me lastimó. O voy a perdonar al papá porque el papá siempre ha sido violento con sus palabras y entonces si es una acción que inició y se terminó,
Yo creo que es un proceso al que se puede elaborar y en últimas, si uno lo que quiere es sanar, sanarlo. Pero si Claro, es algo que sigue funcionando, que sigue estando presente en tu vida, que la otra persona no modifica conducta, pues, perdón que lo diga, pero ahí no hay nada que sanar. claro. Hay otras medidas que se pueden tomar para que no te siga afectando en tu cotidianidad, pero si es un patrón que se repite y que no termina hasta hoy, y si esa persona ha ejercido algún tipo de violencia hasta el día de hoy, no hay nada que sanar del pasado porque está en el presente. Aquí hay que Ujú. trabajar en elaborar límites, buscar salidas a ese conflicto o a esa relación, pero, pero algo que se sana es algo que tuvo su inicio y su fin. Sí. Sí, creo que tú dices algo muy importante porque a veces el perdonar también nos lleva a seguir perpetuando, ¿no?, ciertos actos. Y yo te voy a seguir perdonando la infidelidad, te voy a seguir perdonando, los golpes, te voy a seguir, perdonando, la violencia psicológica, ¿no?, que a veces es la que más se perpetúa, ¿no? Y claro, hay cosas que si están tan presentes, tan latentes y se están agravando además, pues vale la pena no dejar de no pasar por alto, ¿no?, ese tipo de situaciones. Y ahorita pensaba, es muy difícil, híjole, es muy difícil comernos nosotros decimos pastel, ustedes creo que le dicen torta, como ¿sí le dicen torta o cómo le dicen ustedes al de la fiesta? Ponqué Pancake, okey. Este, o torta, sí, la también, torta de de pues, cumpleaños. de una sola mordida, ¿no? Uno te lo es más, hasta una naranja, ¿no? Te la vas comiendo por gajos, por mordidas, no te la llevas toda. Entonces, perdonar a una persona del todo conlleva mucho tiempo. A mí me ha tocado personas que regresan o que me dicen: "Yo creía que había perdonado a alguien y en realidad no lo perdono, todavía no perdono". Y cuando nosotros queremos perdonar en global, a veces es muy complicado. A veces es más fácil que yo me la lleve y que va a haber cosas que definitivamente no se pueden perdonar, ¿no? Pero va a haber cosas que sí se pueden trabajar y que uno tiene que aprender a comerse ese pastel, a rebanadas. Y Ujú. entonces, a lo mejor yo todavía no logro perdonar ciertas cosas, pero situaciones ya las he pasado, ¿no? Ya he dado vuelta. Y creo que ahí viene porque algunas personas también se sienten culpables de decir: "Es que creo que no he avanzado. Es que creo que no me ha servido lo que he hecho porque me di cuenta que todavía me remueve". Digo, es que también tienes una conciencia, también tienes una memoria, también hay situaciones que, como decíamos, no podemos dejarlas de lado porque causaron un daño. Pero, vale la pena entender que, bueno, a lo mejor, si le vamos vaciando a ese costal un poco de peso, pues, va a ser la carga mucho más ligera, y de eso se trata muchas veces. Quisiera también decir que, bueno, si nosotros intentamos si te funciona perdonar personas, pues adelante. A mí me parece complicado a veces. Ujú. Yo empezaría perdonando situaciones, ¿no? Soltando situaciones. Y después vamos viendo personas, pero también si las situaciones se va agravando, a veces el perdonar o dejar pasar no es la solución, ¿no? Al contrario. O sea, creo que lo mejor es como afrontar y poner nuestros límites, que también hemos hablado un poco de eso. Yo Sí, no, solo quería decir que en estos casos la distancia también es funcional. Cuando tú ves que la relación con una persona, aunque sea una persona que amas muchísimo, te está afectando, te está haciendo daño, que definitivamente has buscado tal vez conversar con esa persona o poner límites cuando ya has agotado todas las medidas y no está funcionando, poner distancia también puede llegar a ser muy saludable, porque hay personas que finalmente decidieron en su vida seguir replicando cosas, seguir reproduciendo patrones y no revisar que de pronto todos podemos crecer como seres humanos y que hay cosas en las que se puede elaborar y se puede cambiar. Y no es nuestro deber sanar a los otros, porque también a veces uno quisiera, y ujú, de verdad aquí tal vez muchas personas se sientan identificadas, porque uno también ve la herida de sus papás. sí. O sea, uno ve a su mamá y uno puede ver a esa pequeñita que no tuvo el afecto que necesitaba, uno ve a ese papá y ve a ese hombre al que le tocó trabajar desde que era niño, y uno puede ver esa imagen, pero finalmente uno no puede sanar
a esos papás. Es un proceso que les corresponde principalmente a ellos. Si hay que cambiar cosas, es un proceso que les corresponde principalmente a ellos. Y a veces el desgaste emocional de tratar de modificar conductas de personas que uno ama porque sabe que son conductas que nos llevan al bienestar de una comunidad, de la familia o de ellos mismos, simplemente no sucede y es desgastante Ujú, para uno estar tratando de aliviar cosas y de reponer cosas que uno no rompió, pero que además la otra persona tampoco está dispuesta a repararlas. ujú. Yo, en experiencias, ¿no?, que escucho, me hace pensar varias cosas. La primera es, si tú necesitas ayuda y si has tenido una mala experiencia, porque también a veces hemos buscado ayuda, pero no hemos tenido buenas experiencias cuando las he buscado. Entonces, yo sé que algunas personas pueden decir: "Yo ya fui a terapia y no me funcionó, yo ya hice esto y no me funcionó". Pues, tal vez, yo no puedo hablar por todos los terapeutas, pero entiendo que algunas personas, pues, tampoco hacen o ejercen su trabajo con responsabilidad. Ujú. Pero también este es un espacio en el que nosotros lo que buscamos es promover la salud emocional. Sí. Entonces, estemos donde estemos, ahora existe la terapia virtual, ahora existen muchos recursos, y si tú eres alguien que necesita algún recurso, pues bueno, existe el chat, ¿no? Y puedes contactarnos y puedes preguntarnos y puedes decirnos: "Paola, Daniel, ¿saben qué? Creo que yo estoy preparado o al día de hoy necesito hablar con alguien, pueden recomendarme a alguien o pueden ustedes darnos alguna sugerencia, pues nosotros lo vamos a hacer con mucho gusto. Ahora, también el interés debe ser personal, ¿no? No a todos nos va a funcionar lo mismo, como decimos al principio, pero pues te podemos compartir un poco de lo que a nosotros particularmente nos ha funcionado. Y yo quisiera compartir con ustedes un ejercicio que no sé si nos va a funcionar, porque valdría la pena a lo mejor hacerlo. Y es una carta, de desahogo, ¿no? Nosotros le llamamos vómito emocional, y es poder compartir, ¿no? Y decir lo que expresar lo que sentimos, pero vaciarlo, ¿no? Y a veces decimos: "Es que no sirve de nada escribirlo". No, es que sí, porque tú dejas de cargar, ya sea acá o acá, y vacías a través de un instrumento lo que tú vienes cargando, le das forma a esa idea que tú tienes en tu mente, ¿no? Y esta es una carta en la que tú puedes dirigirlas a ti mismo, a una enfermedad, a alguna situación, a una persona, no sé, funciona con tantas cosas, ¿no? En las que a lo mejor entonces, una carta y lo primero que haces es, te te pido perdón. No, te perdono, perdón, te perdono. Y entonces en el te perdono, tú vas como contando un poquito, la situación por la que estás pasando, por la que estás de la que quieres como soltarte, te perdono por haberme lastimado, por haber llegado a mi vida, por no sé, tantas cosas, ¿no? Llámese enfermedad, llámese situación, persona. Luego también te pido perdón, ¿no? A lo mejor el pido perdón puede haber sido yo perpetué también o, o algo hice, si es que algo que te tengo que pedir perdón, ¿no? La otra cosa es, te agradezco y si hay algo que agradecer a la situación y finalmente te devuelvo. Probablemente las estoy poniendo en desorden. Voy a asegurarme de subir cuando salga el capítulo, vayan a nuestro perfil y busquen como Mm. el instrumento en orden, pero el te devuelvo también es lo que decíamos ahorita, hay cosas que no me corresponden, que no voy a atribuírmelas y que te las regreso porque son cosas que yo no tengo que ir a reparar. Y creo que no tenemos que hacer este ejercicio con alguien que odiemos, inclusive lo podemos hacer con alguien que amamos. ¿No? O sea, a veces es tan difícil cargar y sostener a alguien que amamos porque hay cosas que también son desagradables. Sí. Entonces, es un pequeño instrumento que a lo mejor nos permite vaciar y desahogar. No quiere decir que cuando la termines la envíes con una postal y se la mandes con no sé, con veneno, ¿no? A la otra persona. No, no sé, cómo la puedes guardar, la puedes ir a tirar lejos en el parque. No recuerdo una vez que le dije a una persona y me dice, y entonces la hago bolas y la mancho y la destruyo y la quemo y No, la pero si no golpeo. es Yo brujería. como, sí, uno no es brujería, yo como mujer, calma, o sea, ve a Vox mejor, ¿no? O sea, como, no se trata de también como o sea, soltar, ¿no? Verdaderamente soltar.
Y yo quisiera decir que incluso en muchas ocasiones no es un instrumento mágico, o sea, Ujú. no es como que escribes, yo he escrito muchas cartas, yo tengo experiencia en eso, y en muchas ocasiones la carta ni siquiera te sirve para soltar o perdonar, como uno empieza diciendo eso y elabora su carta con esta información, pero yo creo que uno de los propósitos de este tipo de ejercicio es reconocer, porque hay Sí. cosas que hasta que uno no las elabora, no las pone en palabra, no, no le vienen a la cabeza. Entonces, yo simplemente estoy experimentando una cosa muy fea en mi cuerpo y estoy, pero no sé qué es. Y cuando empiezo a escribir, estoy molesta porque, y empiezo a poner las razones por las que estoy molesta y puedo identificar y me siento frustrada, me siento enojada, me siento infravalorada, bueno, como poder empezar como a darle forma a lo que uno está sintiendo también puede ser un primer paso para, pues, para tomar decisiones o para elaborar, ¿sí? Sí. Porque a veces uno simplemente se enfrasca en yo molestaba mucho a mi papá porque él a todo le denomina rabia, ¿no? Entonces muere Ujú. el perrito y él tiene rabia, él no siente tristeza, pánico, dolor, no, él Rabia. rabia. Entonces creo que este ejercicio de escribir finalmente también nos ayuda a dilucidar y a entender, a comprender, como Ujú. a conocernos un poquito más y a elaborar finalmente qué es lo que está pasando por el cuerpo y por la cabeza. No es un instrumento mágico, que ojalá lo fuera, que todos pudiéramos escribir en un papelito y al otro día ya no nos pesara lo que nos pesa, pero finalmente creo que es un buen primer paso, al menos para reconocer qué es lo que uno está sintiendo y a veces incluso cosas que uno no es capaz de decirle ni al terapeuta, ni a la esposa, ni al perro, Ujú. porque simplemente ponerlas en palabra puede llegar a ser muy vergonzoso o muy doloroso. Entonces, creo que en principio eso, elaborarlas y ponerlas en palabra nos ayuda, pues, a entender un poquito mejor lo que nos está sucediendo internamente. Y la última cosa para los demás, para los que acompañamos, es también respetar la privacidad del otro, ¿no? Porque a veces también gente me dice como, pero es que yo no puedo escribir y luego qué voy a hacer con eso si es una bomba atómica, ¿no? O sea, ¿qué tal si la encuentra mi familiar, si la encuentra mi pareja, si la encuentra mi mamá? Creo que es muy valioso también que fortalezcamos la privacidad. O sea, yo entiendo que a lo mejor no voy a tener privacidad ni siquiera en mi cuarto, porque muchas veces que yo no estoy y necesito que mi hermano entre a mi habitación, no sé, por la correa del perro, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que esté ahí. Pero también yo puedo tener una cajita, ¿no? Y fortalecer, porque si no, ahí también vemos otra situación. Pero cuando tú dices como es que no, yo no podría hacer esto y guardarlo porque me puede causar problemas o porque me va a causar conflicto, bueno, ahí hay otra situación que hay que hablar, ¿no? El transgredir la privacididad Está de muy cada chévere ese uno tema, como sí. nosotros. Entonces, bueno, si en el mejor de los casos, si a lo mejor por seguridad, pues te conviene ir a tirarla en el Walmart, ¿no? O te conviene ir a dejarla, no sé, debajo de una piedrita en el parque, lo que sea, pues tocará hacerlo, ¿no? Pero qué ideal también que todos y cada uno de nosotros tengamos, aunque sea una cajita de galletas, como un espacio seguro y privado para nosotros mismos en el que nadie va a llegar a invadir. Mm. Entonces, puede ser complicado, pero eso Les también invitamos a no invadir la privacidad de otros. principalmente. Pues bueno, con esto creo cerramos nuestro capítulo. Gracias por acompañarnos. Todo este mes ha sido difícil, creo yo, para con los temas que hemos compartido. Y gracias por habernos acompañado y por habernos permitido también exponernos en estas situaciones que no son tan agradables, pero que vale la pena retomar y hablarlas. Les agradecemos mucho, esperamos que tengan un día precioso, sea cual sea el día que estén escuchando esto. Hasta luego.